El proceso de residenciamiento a un gobernador es uno poco usual, que requiere medidas extraordinarias, según lo dicta la Constitución. La Constitución de Puerto Rico es catalogada como una de las más avanzadas, que incluso fue estudiada y copiada por diversos países. Los padres de la Constitución plasmaron a principios de los años 50 muchos de los aspectos que han regido al Puerto Rico de hoy día. Pero uno de los que hasta ahora no se había puesto en vigor lo es el artículo 3, sección 21, que habla sobre el residenciamiento del gobernador, algo que pudiera cobrar más fuerza tras conocerse de las acusaciones vertidas en contra del primer ejecutivo. El residenciamiento es un juicio político que está reglamentado en la Constitución por unas causas específicas, no es por cualquier razón que se puede llevar a cabo un proceso como este. ¿Por qué causa? Pues las especifica: por traición, por soborno, por delitos graves o por delitos menos graves que impliquen depravación moral. Pero el asunto no es tan fácil, ya que los padres de la Constitución estipularon claramente el proceso a seguir, particularmente para evitar situaciones que favorezcan a un partido contrario al del incumbente, como ocurre en estos momentos donde el Partido Nuevo Progresista controla ambas cámaras. Requiere, primero, para convocar las cámaras a esos efectos, la petición por escrito de 2/3 partes de sus miembros. Y luego, para aprobar lo que se llamarían los artículos de residenciamiento por la Cámara, una mayoría de 2/3 partes, quiere decir 34 votos en la Cámara. Y luego, si se aprobase, va al Senado, donde hay el juicio, un juicio político. Hacen falta 3/4 partes del Senado para aprobar ese residenciamiento, que es el relevo de su cargo de un funcionario. De igual forma, la Constitución establece que quien preside el proceso de residenciamiento en el Senado lo es el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En este caso, Federico Hernández Denton tendría que trasladarse a la Cámara Alta y dirigir los trabajos, ya que el Senado se convertiría en una especie de jurado que evaluaría los cargos que presentaría la Cámara de Representantes. El caso Nogueras cobró notoriedad debido a que presentó serias acusaciones y fue arrestado por agentes del FBI. Fue en abril de 1996, en pleno año electoral, que la Comisión de Ética del Alto Foro evaluó el caso y recomendó la expulsión del entonces vicepresidente del cuerpo. El Senado de Puerto Rico, con la presente, expulsa al senador Nicolás Noguera Cartagena del Senado de Puerto Rico. Senador Barrero Ortega. A favor. Senador Martín Fernández. A favor. De esta forma, Noguera se convirtió en el primer legislador expulsado en la historia de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para esta labor de residenciamiento se necesitan votos de los partidos Popular Democrático y del independentista puertorriqueño. En el caso de la Cámara, se necesitaría del voto de García San Inocencio y de un legislador popular para alcanzar los 34 requeridos e iniciar así el proceso. No tiene viabilidad parlamentaria porque no va a haber un voto popular jamás a favor de que residencien al gobernador Acevedo Vilá. No llegará al Senado, pero es posible que veamos algún tipo de proceso investigativo aquí en la Cámara para ver si le sacan otra gota de jugo a la China de esta controversia. Pero mucho antes de estas acusaciones, el asunto ya había provocado la molestia de varios legisladores que ya han sido señalados como disidentes, pero se desconoce si estarían dispuestos a cruzar líneas en alianza con los novoprogresistas. En los Estados Unidos, la historia moderna cuenta los casos de Bill Clinton, cuyo escándalo con la becaria Mónica Lewinsky le ganó un engorroso proceso, y el de Richard Nixon, cuyo escándalo del caso Watergate lo llevó a renunciar a la presidencia tras adelantarse un proceso para residenciarlo en el Congreso norteamericano. Fue Gerald Ford, su sucesor y ex vicepresidente, quien lo salvó, incluso de acusaciones criminales, al indultarlo prospectivamente. Contrario a lo que se esperaba del liderato nuevo progresista en la Cámara de Representantes, la mayoría no iniciará un proceso de residenciamiento contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. No le vamos a quitar la responsabilidad tan sencillo. Le corresponde a él, y si no a él, al liderato del Partido Popular, a su junta de gobierno. Que ellos entonces miren a los ojos al pueblo puertorriqueño sobre de qué lado están.
le corresponde a ellos, nosotros no tenemos que tomar decisiones por ellos. El anuncio lo hizo el presidente del PNP, Luis Fortuño, tras una reunión de todo el liderato en la nueva sede del partido. Alcaldes y legisladores y candidatos recibieron información y un análisis legal del caso que enfrenta ahora el primer ejecutivo. Aunque se especuló sobre la posibilidad de un residenciamiento, el PNP, por lo menos por ahora, no recurrirá a ese recurso. Tuvimos presentación de grupos de abogados con 7, 8, 9 distintas acciones que como parte de este proceso son opciones que están allí, pero eso es todo, fue una presentación. ¿No hay una decisión tomada No, para nada. algún curso a seguir en la legislatura? No, la decisión la tiene que tomar Acevedo Vilá. Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista dio absoluta credibilidad a las acusaciones que pesan ahora contra el gobernador, a pesar de que le cobija la presunción de inocencia. Por eso insistieron en que ante una defensa difícil para el primer ejecutivo, este debe renunciar a su posición. Todos sabemos que Acevedo Vilá le asiste el derecho a defenderse, pero lo que no tiene derecho a hacer es enredar al pueblo de Puerto Rico en su defensa. Fortuño aseguró que el trabajo legislativo continuará adelante, aunque puso en duda la efectividad de los representantes del Ejecutivo, que constantemente tienen que comparecer ante las comisiones legislativas. Por otra parte, el exgobernador Carlos Romero Barceló se expresó complacido por la acusación contra el gobernador. Eso, desde luego, al que la hace la paga. El exmandatario fue quien radicó la querella original que desembocó en las acusaciones contra el primer ejecutivo. Este es nuestro resumen de noticias. En una semana, en una presentación especial sobre las acusaciones del gobierno federal al gobernador de Puerto Rico.